Es bueno darte gracias, Señor. Hemos cantado estas palabras del Salmo 91, hermanos. Es bueno dar gracias al Señor, es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Esta es, hermanos, en este domingo del tiempo ordinario, como nuestra oración matutina. Dar gracias a Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Lo bueno, nosotros lo solemos entender a veces como lo menos malo, ¿no? En Dios, aquello que es bueno es lo mejor. Lo mejor para nuestra vida es aprender a dar gracias. Fijaros que lo decimos cada día en cada Eucaristía. Cuando comienza la liturgia eucarística con el prefacio, y el sacerdote dice: demos gracias al Señor nuestro Dios, y todos respondéis: es justo y necesario. Lo decís vosotros, no lo digo yo. Y tenemos que pensar si esto nos lo creemos de verdad. Porque luego decimos: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber, es nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Siempre y en todo lugar. Es nuestra salvación. Esto es lo que nos salva, hermanos. Nos salva la acción de gracias. La Eucaristía es acción de gracias. Acción de gracias porque cantamos la misericordia de Dios y proclamamos su fidelidad. En la Eucaristía reconocemos que Dios es misericordioso y fiel. Actualizamos el sacrificio de Cristo en la cruz, que se entregó por amor a nosotros. Y ese sacrificio es fruto de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Si Dios no fuera misericordioso y no fuera fiel, no podríamos darle gracias. No estaríamos aquí. Siempre me gusta pensar y entender, aunque a veces no lo consigo, que dar gracias es algo que va mucho más allá de cosas que tenemos que hacer, que evidentemente hay que hacerlo, pero al final yo creo que dar gracias es una forma de vivir, un estilo de vida. Claro, no es nada fácil, porque en nuestra vida siempre hay cosas que nos invitan a la queja. ¿Cuántas cosas nos quejamos? ¿De cuántas cosas nos quejamos? Parece que algo no es como yo quiero y ya me estoy quejando. Las cosas no suceden como me gustaría y ya me estoy quejando. Mis padres no me dejan hacer no sé qué y me quejo. Y a veces nos quejamos hasta de los hijos, porque lloran, porque están entrando en la adolescencia, o de cuántas cosas nos podemos quejar. Y fijaros, hermanos, que cuando perdemos la capacidad de vivir agradecidos, entonces se abre la puerta para que brote la queja. Son dos experiencias completamente diferentes que además producen dos frutos completamente distintos, porque el agradecimiento genera contento. Y entonces uno se sabe en paz. Cuando uno está contento, el corazón está pacificado. Aunque haya tribulación, dificultad o sufrimientos, no está reñido lo uno con lo otro. La queja tiene como fruto la amargura. La amargura, que al final distancia mi corazón del corazón del otro. Y yo creo que si a todos nos preguntasen cómo queremos vivir, si contentos o amargados, tendríamos clarísima la respuesta. Entonces, hay que aprender a vivir
dando gracias a Dios. Nuestra vida debe ser una constante acción de gracias al Señor, que hace cosas maravillosas en nuestra vida, aunque a veces permita cosas que nos hacen sufrir. Por eso a Dios hay que dar gracias por lo bueno y por lo malo. Como bien diría al que llamamos el santo Job, el santo de la paciencia, aquel que decía: si damos gracias a Dios por los bienes, ¿no le vamos a dar gracias por los males? Claro, es que, hermanos, dar gracias a Dios por lo bueno es muy fácil. Eso lo hace cualquiera. Solamente un cristiano está llamado a dar gracias a Dios por lo que no entiende, por lo que malo, por lo que sucede en tu vida que te hace de sufrir. Pues por eso hay que dar gracias. Porque dar gracias nos da una mirada distinta para afrontar lo que tenemos que afrontar. Hasta en las situaciones más delicadas debemos elevar a Dios un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque solo Dios, como decía el profeta Ezequiel, solo Dios es capaz de levantar al árbol que se cae y de tumbar al árbol que se eleva, enaltecer al humilde y aplastar al que se enorgullece. Solo Dios es capaz de hacer florecer un árbol seco y secar un árbol verde. Esto solo lo puede hacer Dios. Y por eso le podemos mirar agradecido. Porque en nuestra vida muchas veces hay situaciones de una profunda sequedad. No solamente en la vida humana, especialmente en la vida espiritual, en la vida cristiana. Yo me acuerdo, siendo seminarista, mi último año de sexto, que fuimos de mis compañeros de curso a pasar un día de convivencia al monasterio del Paular. Y nos llevó el director espiritual del seminario, que tenía allí un amigo fraile. Y entonces llegamos allí, pasamos allí el día de convivencia, un día fantástico, lo recuerdo con mucho cariño, porque fue un día fantástico. Y allí nos recibió aquel fraile que nos acogió de una manera maravillosa. Bueno, nos enseñó el convento, pudimos rezar con los monjes, celebrar la misa con ellos, comer con ellos, dar un paseo. Fue un día excepcional, ¿no? De estos días que Dios te regala. Y fijaros, me acuerdo que salimos de allí y, sin ponernos de acuerdo, todos concluimos en que aquel fraile era un hombre de Dios. Era un santo. Dijimos, este hombre es un santo. Por muchos detalles, por cómo nos acogió, por cómo nos trató, por la mirada que tenía, por cómo todavía me acuerdo de ver cómo rezaba este hombre, con qué delicadeza y amor celebraba la Santa Misa. Una cosa que de estas que dices, este hombre es un hombre de Dios. Y me acuerdo que el director espiritual del seminario que nos acompañaba y que era amigo de él, nos decía: ¿os parece que este es un hombre de Dios? ¿No sabéis que lleva más de 10 años sin ver a Dios en ningún lado? ¿Sin sentir a Dios cerca? ¿Sin ni siquiera un consuelo espiritual? Y aquello me dejó sobrecogido, porque hasta qué punto un hombre que siente lejos a Dios, que no lo ve, que no lo escucha, hasta qué punto puede generar a la vista de otros el fruto de la presencia de Dios en la vida de este fraile. Pues porque solo Dios hace florecer el árbol seco. Y en nuestra vida, y si no habéis pasado por ello, lo pasaréis, porque es imposible vivir esta vida sin tener un momento más largo o más corto de una sequedad en nuestra relación con Dios, en la vida espiritual y cristiana. De un momento en el que yo a Dios no lo veo por ningún sitio, me parece que hablo con la pared, Dios no me escucha y no le siento y no sé qué y no sé cuántos. Y nos sale la queja, cuando deberíamos dar gracias a Dios porque sabemos que Él está siempre. Y entonces surge, hermanos, la necesidad de entender que tenemos que aprender a caminar en la fe.
Porque mientras vivimos en este mundo, como decía San Pablo, caminamos en la fe y no en la visión. Caminamos en la fe y no en la visión. Y lo bueno de caminar en la fe es entender que hay una meta en la que alcanzaremos la visión. Hay una meta en la que un día desaparecerá la fe porque veremos cara a cara. Veremos cara a cara en quien ahora creemos. Veremos cara a cara a quien ahora amamos, a quien ahora seguimos. Y yo creo que el punto de inflexión está en llegar a entender hasta qué punto, sin menospreciar lo que Dios me ha dado y la vida que tengo que vivir, hasta qué punto yo, por encima de todas las cosas, prefiero llegar a ver a Dios. Porque San Pablo decía, preferimos vivir desterrados de este cuerpo para vivir junto al Señor. Yo me he visto en la obligación, cuando rezaba esta mañana, de preguntarme qué es lo que yo prefiero. Yo prefiero llegar al cielo, yo prefiero llegar a ver a Dios, prefiero poder llegar a abrazar a aquel que ha abierto sus brazos en la cruz para abrazarme a mí. ¿Qué es lo que prefiero? Porque es palabra de Dios, hermanos. Y si en nuestra vida no hay una preferencia, un preferir a Dios por encima de todas las cosas, pues entonces acabaremos prefiriendo otras cosas que no nos dan la vida. Solamente vive y vive para siempre el que encuentra a Cristo, como decíamos antes del Evangelio. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. Quien lo encuentra vive para siempre. ¿Dónde estoy buscando la vida? En el fondo es en las cosas que prefiero. He de preferir a Dios. Y preferir a Dios, hermanos, es esforzarnos, como decía el apóstol, por agradarle. Por agradarle. Cuando uno ama, busca agradar a la persona a la que ama. Y para agradar a Dios es necesario hacer el ejercicio de apartarnos de todo cuanto nos pueda apartar de Él. Y de pedírselo al Señor, aparta de mí todo cuanto me pueda apartar de ti. Y este ejercicio hay que hacerlo, hermanos, cada día. Porque si un día no prefiero a Dios, preferiré otras cosas. Y de lo que se trata es de preferir a Dios para que Dios se haga fuerte en mí, para que Dios crezca en mí. Como nos contaba el Señor en el Evangelio, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche, se levanta de mañana y la semilla va creciendo sin que él sepa cómo. Fijaros, lo más importante no es cómo crece Dios en mí, sino que crezca. Es que hay que dejarle que crezca. Al Señor hay que dejarle que crezca. Él debe crecer y yo disminuir, dirá San Juan Bautista. Hace falta reconocerse pequeño ante la grandeza de Dios. Hace falta preferir que Dios se haga fuerte en mi vida, fuerte por encima de cualquier otra cosa. Y por eso nos tenemos que preguntar, ¿yo qué quiero? ¿Qué quiero más? ¿Quiero más mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿Qué quiero más? ¿Lo que a mí me apetece o el camino por el que Dios me quiere llevar? ¿Qué quiero más? ¿Vivir con criterios evangélicos o con criterios paganos? ¿Qué prefiero? ¿Dejarme llevar por el espíritu del mundo o dejarme llevar por el espíritu de Dios? Porque esto genera modos de vivir completamente diversos. Y al final nosotros nos tenemos que plantear cómo queremos vivir. Y si queremos vivir una vida según Dios. Y a esto se empieza, hermanos, por tener un corazón que sabe dar gracias. Que sabe dar gracias. Y que no consiente la queja egoísta que al final nos separa y nos aparta del amor de Dios, porque no nos deja verlo. Porque cuando uno se queja, se pone uno el primero y no es capaz de ver ni que otros te quieran, ni que Dios te quiera, ni... A veces nos cargamos de razones que no tienen ni pies ni cabeza, porque nos bloqueamos, nos paralizamos. Es tan importante que con un corazón sincero y sencillo demos gracias a Dios. Solamente dar gracias
genera la disposición interior de dejarnos hacer por las manos de Dios. Lo decía San Ireneo de Lyon, uno de los santos padres de la Iglesia del siglo II. Nuestro agradecimiento a Dios debe manifestarse en dejarnos hacer por sus manos. Y esta es la manera en que Dios se puede hacer grande y alto en nosotros, en que nosotros nos dejemos hacer por Él, hasta el punto de que Dios sea lo más grande, lo más alto, lo más fuerte. Y entonces hay que preguntarse, ¿dónde busco yo la confianza? ¿Dónde pongo la esperanza? ¿Dónde está puesta mi seguridad? Porque si no es Dios, entonces Dios no es lo más alto, no es lo más grande, no es lo más fuerte. No es, como decía el Salmo, mi roca, donde no existe la maldad. Qué bueno es Dios, aunque a veces permita cosas que no entendemos nada y que nos hacen de sufrir. Pero no podemos dudar de la bondad de Dios nunca. Nunca. Aunque a veces pensemos que Dios no nos trata bien. Hasta Santa Teresa se lo decía al Señor, cuando se iba a rezar y le decía, si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. Y sin embargo esta mujer no dejó de vivir dando gracias a Dios un solo día de su vida. Hermanos, demos gracias a Dios. Es nuestra salvación, nuestro deber. Es justo, es necesario. Nuestra vida está llamada a ser acción de gracias a aquel que nos ha amado hasta dar su vida. Amén.